La tarde de finales de agosto colgaba dorada y soñolienta sobre Santa María. Yo, que la mayoría de los ingleses de pueblos donde nada parecía que alguna consecuencia ocurría, y sin embargo, donde la señorita Jane Marple había aprendido que la naturaleza humana se reveló en los más pequeños de los dramas domésticos. El anual destino de la cosecha había sido declarado un gran éxito por todos los involucrados. La iglesia, fondo del techo, esa preocupación perpetua de las parroquias rurales de todo el mundo, había aumentado en una cantidad gratificante. Ahora, como el sol descendió más y proyectó largas sombras a través de la plaza del pueblo, los últimos rezagados estaban empacando los restos de banderines y caballetes, plegando mesas con el aire satisfecho de aquellos que han cumplido con su deber y ahora pueden esperar un bote de dinero bien merecido en té. La señorita Marple, habiendo contribuido con una cantidad considerable de artículos de punto al puesto de artesanías, y habiendo comprado varios de ellos de nuevo, ¿a qué precio? Ella en privado lo consideraba bastante inflado. Se paró junto a la puerta del liche e inspeccionó la escena con aquellos ojos azules engañosamente suaves, que veían bastante más de lo que la mayoría de la gente sospechaba. El antiguo pozo de piedra de los deseos dominaba el verde. Había estado allí durante siglos, una reliquia de cierta piedad medieval, ahora presionado para servir a algo más mundano. Hoy lucía una guirnalda de flores de finales de verano y un cartel pintado con cuidado que decía alegremente, en letras grandes, «Desea un penique para el techo de la iglesia». El pozo había sido la pieza central del destino y, a lo largo del día, un constante flujo de aldeanos y visitantes había dejado caer sus centavos a través del hueco en la pesada tapa de madera, haciendo sus deseos con distintos grados de gravedad. La costumbre, como bien sabía la señorita Marple, era dejar la recolección del día durante la noche. Se consideraba tradicional, incluso de la suerte. Las monedas serían izadas a las 9 de la mañana siguiente, contadas con ceremonia y añadidas al fondo. El acuerdo había funcionado perfectamente. Bueno, durante el tiempo que cualquiera pudo recordar. El señor Amos Dilling, párroco y tesorero, había estado rondando cerca del pozo durante la mayor parte de la tarde. Su cara estrecha, con esa expresión de vigilancia tensa que la señorita Marple había identificado hace mucho tiempo como característica de aquellos que cuentan cada céntimo y resienten cada medio penique que pasa por otras manos. Él no era, reflexionó ella, un hombre popular. Había habido ciertos rumores sobre gastos reclamados, pequeñas discrepancias que nunca fueron bastante explicadas, pero nada que uno pudiera señalar en un tribunal de la ley, aunque, en el tribunal del pueblo, el señor Dilling ya había sido juzgado y encontrado deficiente. Jacob Reeve, el guardián, estaba asegurando el candado con su habitual cuidado deliberado. Era un hombre encorvado de quizás 60 años, con el rostro paciente y curtido de alguien que había pasado su vida trabajando honestamente. El puesto de guardián del pozo era hereditario en su familia, o lo más cercano a hereditario como no hizo ninguna diferencia. Su padre y su abuelo antes que él habían cuidado el pozo, mantenido el viento engrasado, el sonido de la cuerda del cubo y la mampostería en buen estado. La señorita Lily Pratt, la maestra de escuela del pueblo, estaba doblando y quitando la tela rayada de su stand. Era una mujer de unos 35 años, ojos brillantes y enérgicos, con ese particular aire de alegría competente que marca a la buena maestra. Ella había administrado el puesto del Pozo de los Deseos durante todo el día con admirable eficiencia, animando a los niños a hacer sus deseos y asegurándose de que cada centavo fuera invertido adecuadamente. Ned Booker, el cartero, pasó pesadamente con una colección de sillas plegables equilibradas sobre sus anchos hombros. Era un hombre corpulento, con manos como jamones y una expresión perpetua de resentimiento y sospecha. La señorita Marple había oído que el señor Dilling había amenazado con denunciarlo por sacar agua del pozo fuera del horario laboral para su ganado, algo que técnicamente no estaba permitido, pero que había sido tolerado durante años, hasta que Dilling se tomó en serio hacer cumplir los reglamentos. El señor Paul Hart, que se había mudado recientemente a una cabaña en las afueras del pueblo, y que se describía a sí mismo como numismático, estaba ayudando a la señorita Pratt a revisar una colección de cambio pequeño. Era un hombre de rostro suave, de unos 40 años, con un agradable y cultivado modo que podría pertenecer a un caballero, o a alguien que había aprendido a imitar a uno. La señorita Marple, que había visto ambas variedades en su tiempo, se reservó el juicio. Lady Bantry, querida Dolly, vino corriendo con esa expresión de agradable agotamiento que sigue a un exitoso esfuerzo benéfico. Ella había estado a cargo del puesto de pasteles, y sus manos todavía estaban ligeramente espolvoreadas con azúcar glass. Bueno, Jane, creo que podemos considerar esto un triunfo, declaró. El pozo solo debe haber acumulado libras. Tal idea ingeniosa, la verdad. ¿Recuerdas cuando éramos niñas,
¿Cómo solíamos dejar caer alfileres y escuchar el eco al caer al agua? Sí que lo recuerdo, respondió la señorita Marple, aunque creo que había una placa de metal de algún tipo que hacía el sonido. Una placa de timbre, creo que lo llamaban. Muy bien. Jacob la quitó esta mañana, dijo Dolly. Salud y seguridad, o alguna tontería por el estilo. Aún así, el pozo cumplió su propósito maravillosamente. Apareció el reverendo Leonard Clement, su rostro vago y erudito con esa expresión de leve desconcierto que parecía ser su respuesta habitual a las actividades parroquiales. Su esposa, Griselda, unos 20 años menor que él y poseedora de un sentido considerablemente más práctico, estaba dirigiendo las etapas finales de la limpieza con eficiencia enérgica. Cuando el reloj de la iglesia dio las 8 en punto, la señorita Marple notó al señor Dilling volviendo al verde. Caminaba con su característica puerta quisquillosa, lanzando miradas a la izquierda y a la derecha, como si sospechara que alguien pudiera estar planeando irse con la propiedad de la iglesia. Se acercó al pozo, lo miró por un momento y luego miró a su alrededor más bien fecundamente antes de acercarse a Jacob Reeve, que estaba cargando sus herramientas de jardinería en un carro de mano. Todo bien cerrado, señor Dilling. No tiene por qué preocuparse. Dilling hizo un gesto de desdén con la mano. Solo estaba asegurándome de que el cartel esté seguro. No se puede ser demasiado cuidadoso. La señorita Marple, que caminaba lentamente de regreso a casa, se detuvo para ajustarse el guante. Por su larga experiencia había aprendido que esta simple acción permitía observar mucho sin parecer que lo hacía. La tarde se acercaba, la luz dorada se desvanecía en ámbar. La plaza del pueblo, tan concurrida hacía una hora, estaba casi desierta. Una fina niebla comenzaba a elevarse desde el estanque de los patos en el otro extremo del green. De pronto, cortando a través del aire tranquilo de la tarde, llegó un sonido que hizo correr la sangre de la señorita Marple en frío. Era un grito delgado, agudo y terrible. Parecía venir de la dirección del pozo. Por un momento el mundo pareció contener la respiración. Entonces, de varias casas y jardines, la gente comenzó a correr hacia el verde. La señorita Marple, a pesar de sus años, se movió con sorprendente rapidez. Para cuando llegó al pozo, una pequeña multitud ya se había reunido. Jacob Reeve estaba allí, su rostro gris por la sorpresa. El doctor Haddock, que había estado haciendo sus rondas vespertinas, se arrodillaba junto al borde del pozo. La pesada tapa de madera estaba medio abierta, el candado colgaba suelto, con la llave todavía puesta. Y allí, atrapado en la garganta del pozo, sujeto por el borde del pesado cubo de madera, estaba el cuerpo de Amos Dilling. Su cara estrecha estaba vuelta hacia arriba, el agua goteaba de su ropa. Sus ojos miraban sin ver el cielo que oscurecía. El doctor Haddock levantó la vista con tristeza. Muerto, dijo en voz baja. Golpeó su cabeza con algo y luego se ahogó. Debió de haber caído al intentar abrir el pozo. El inspector Slack, que había llegado con notable rapidez, miró hacia abajo al cuerpo con expresión sombría y una chispa de satisfacción. ¿Se cayó? ¿O estaba buscando algo, las ganancias? Los hombres codiciosos caen de más de una manera. Pero la señorita Marple no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en el mecanismo sin cuerda, y en algo que brillaba con los últimos rayos del sol, un centavo tirado en el borde de piedra. Un centavo, con lo que parecía una pequeña muesca, limado hasta el borde. El cuerpo había sido retirado por el momento en que cayó la oscuridad total, pero el pozo permaneció acordonado con una longitud de cuerda que el doctor Jade había producido a partir de su automóvil. Un agente montaba guardia, luciendo frío y bastante miserable en la tarde húmeda, mientras el inspector Slack realizó sus investigaciones preliminares con ese aire de eficiencia agresiva que la señorita Marple había reconocido desde hacía mucho tiempo como ocultando cierta falta de imaginación. La pequeña multitud que se había reunido en el descubrimiento se había dispersado a sus diversos hogares, aunque la señorita Marple sospechaba que en cada cabaña y salón se estaban llevando a cabo las mismas conversaciones. La muerte en un pueblo nunca fue un asunto privado, sobre todo cuando se trataba de repente y en circunstancias que parecían invitar a la especulación. Ella misma se había retirado a la vicaría, al salón en casa de Griselda Clement, por insistencia de la querida Griselda, que tenía un buen corazón aunque a veces hablara antes de pensarlo. Había pronunciado firmemente que la señorita Marple no debía caminar sola a casa después de tal shock. El reverendo Clement asintió vagamente, su mente ya sobre los arreglos funerarios que sería necesario hacer, mientras el doctor Haddock aceptaba un whisky y miraba pensativo. El inspector Slack llegó a las 9, con su cuaderno en la mano y una expresión que sugería que consideraba el asunto prácticamente zanjado.
Tenía esa combinación peligrosa de certeza y pereza que la señorita Marple había observado en aquellos que prefieren soluciones sencillas a verdades complejas. Bueno, está bastante claro lo que pasó, anunció, instalándose en la mejor silla sin esperar ser invitado. Dilling volvió al pozo después de que lo cerraron. Tenía su propia llave al candado, siendo tesorero. Pensó que echaría un vistazo a las ganancias, tal vez ayudarse un poco más. Se inclinó demasiado. La manija sin cuerda le dio un golpe en la cabeza y lo derribó. La codicia y el descuido, claro y simple. Pero Jacob Reeves dice que él mismo cerró el pozo a las 7, protestó Griselda. Dice que solo él y el señor Dilling tenían llaves. Exactamente, señora Clement. Dilling entró, ¿no? ¿Con qué propósito, te pregunto, excepto para manipular el dinero? El doctor Haddock dejó su vaso con un clic decidido. El tiempo me preocupa, Slack. Examiné el cuerpo a las 8:25. El rigor mortis no había empezado. Temperatura corporal y otros signos sugerían que la muerte había ocurrido no más de 10 a 15 minutos antes. Eso situaría el evento real en algún lugar entre las 8:10 y las 8:15. Ahí lo tienes entonces, dijo Slack triunfalmente. Encaja perfectamente. Riven cerró a las 7. Dilling regresó a las 8 más o menos, solo, tuvo su accidente y asunto cerrado. La señorita Marple, que había estado sentada tranquilamente con su tejido, miró hacia arriba. Me pregunto, dijo en su voz suave, si alguien más vio al señor Dilling regresar al pozo. Slack consultó su cuaderno. La señorita Lily Pratt mencionó haberlo visto. Habló con ella mientras recogía su stand. Dijo algo sobre asegurarse de que el cartel estaba correctamente fijado. Eso fue justo después del anochecer, piensa. Qué consciente de él, murmuró la señorita Marple, aunque confieso que no había pensado en el señor Dilling particularmente preocupado por los carteles. Conciencia culpable, más bien, dijo Slack oscuramente. Necesitaba una excusa para regresar. Y el señor Ned Boker, continuó la señorita Marple, todavía tejiendo plácidamente. Esta noche habló bastante abiertamente de las amenazas de Dilling respecto al agua. Entiendo que hubo palabras entre ellos. Slack lo descartó. Boker tiene mal carácter, te lo concedo, pero fue visto en el pub y con los perros desde las 9 en adelante. Además, el pozo estaba cerrado. No puedes asesinar a un hombre a través de una tapa con candado. ¿Ahora puedes? También el señor Paul Hart, observó la señorita Marple. Un caballero muy servicial. Lo noté ayudando a la señorita Pratt con el recuento anterior. Hart, frunció el ceño el doctor Haydock. El coleccionista de monedas. ¿Cuál es su participación? Estaba ayudando a ordenar la recogida de la mañana, suministró Griselda. Los vi juntos alrededor de las 6. Parecía muy interesado en examinar cada moneda cuidadosamente. Dijo que estaba buscando algo inusual. Los coleccionistas son así, supongo. Slack tomó nota, aunque su expresión sugirió que encontraba esta línea de investigación poco prometedora. Hablaré con él, pero no veo a dónde quieres llegar con esto, señorita Marple. El hombre tuvo un accidente, puro y simple. Fue en ese momento que el joven Tom Petty se presentó, con la gorra en la mano y claramente rebosante de importancia. Tom tenía quizás 14 años, un niño de ojos brillantes que ayudaba con trabajos ocasionales en el pueblo, y que poseía esa desafortunada combinación de aguda observación y juicio imperfecto que marca al testigo poco fiable. Disculpe, inspector, empezó, pero pensé que debía contarle lo que escuché. Slack miró hacia arriba con interés. Bueno, muchacho, habla. Fue cuando iba en bicicleta de regreso a casa, señor. Había estado con mis nietos en Lower Meadow y vine por el Green en mi camino de regreso. Miré mi reloj en particular porque la abuela dijo que debía estar en casa a las 10 y ni un minuto después. Eran exactamente las 8:10, señor. Y mientras pasaba por el pozo, lo oí claro como el agua. ¿Qué oíste? Exigió Slack. Una moneda cayendo, señor. Un ping, y luego un chapoteo. Justo como cuando la gente estaba pidiendo sus deseos durante el día. Ping y luego splash. Hubo un momento de silencio. El doctor Haddock se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Las 8:10? Dijo. ¿Estás completamente seguro de la hora, muchacho? Las 8:10, señor, en mi reloj. Mi papá me lo regaló para mi cumpleaños y mantiene la hora perfecta. Lo comprobó él mismo contra el reloj de la iglesia ayer. La expresión de Slack pasó de la satisfacción a la confusión. Pero eso es imposible.
El doctor Haydock aquí dice que el hombre murió alrededor de las 8 o antes. Sé lo que oí, señor, dijo Tom obstinadamente. Ping y Splash, claro como cualquier cosa. Después de que Tom había sido enviado con instrucciones de no decir nada a nadie, Slack se quedó mirando fijamente su cuaderno como si quisiera que el sentido apareciera por sí mismo. Ahí está tu respuesta, dijo el doctor Haydock en voz baja. El niño escuchó caer una moneda a las 8:10. Dilling debía estar vivo entonces. Mi evaluación inicial debió haber sido errónea. Pero tú dijiste, Slack lo interrumpió. Dije lo que pensé en ese momento, Slack. No soy infalible. La temperatura del agua, el aire de la tarde, varios factores podrían haber afectado mi juicio. Si el niño oyó caer una moneda a las 8:10, entonces Dilling estaba vivo para soltarla. Slack se aferró a esto con gratitud. Ahí lo tienes entonces. Dilling estaba en el pozo a las 8:10, no a las 8. Debió haber estado allí más tarde de lo que nadie pensaba, contando las monedas, se volvió codicioso, se inclinó demasiado, fin del caso. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic constantemente. Me pregunto, dijo ella, sobre el sonido que escuchó el joven Tom. Mira, la querida Lady Bantry mencionó algo esta tarde que me impactó como bastante interesante. Ella habló de dejar caer alfileres en el pozo cuando éramos niñas, y oírlos golpear lo que llamó una placa de timbre. Un disco de metal, ¿sabes?, que hacía un sonido agradable cuando los objetos lo golpeaban. ¿Y qué pasa?, dijo Slack con impaciencia. Solo que Jacob Reeve retiró la placa del timbre esta mañana, por razones de seguridad, dijo. Así que si no había placa de timbre en el pozo, ¿qué produjo ese sonido particular de ping? El agua sola haría un ruido más fuerte, ¿no es así? Sobre todo en estos momentos del año, cuando el nivel del agua es relativamente alto después de las lluvias de verano. El doctor Haydock la miró fijamente. Júpiter, tiene razón. El sonido sería muy diferente. Quizás el niño estaba equivocado, sugirió Slack, aunque sin convicción. Tom Peta tiene muy buen oído, dijo la señorita Marple suavemente. Ganó el concurso de sonidos de la naturaleza en la escuela la primavera pasada. Pudo identificar 40 pájaros diferentes por sus cantos. No creo que confunda un ping con un plop. Los ojos de Griselda se abrieron mucho. ¿Pero qué significa? Significa, dijo la señorita Marple, dejando su tejido y mirando al inspector con esos ojos azules engañosamente suaves, que podemos estar lidiando con algo más bien más complicado que un simple accidente. Significa, creo, que alguien deseaba que creyéramos que el señor Dilling estaba vivo a las 8:10, cuando en realidad murió como el doctor Haydock indicó originalmente, alrededor de las 8. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué alguien querría crear tal engaño y cómo lo logró? La cara de Slack había pasado de la confusión al interés sospechoso. ¿Estás diciendo que fue asesinato? Digo, respondió la señorita Marple retomando su tejido una vez más, que cuando uno escucha un ping donde debería haber un plop, uno debería investigar las circunstancias con mucho cuidado. Ahora, inspector, creo que lo encontrará útil al examinar el pozo a la luz de la mañana. Puede que haya rastros de algo que hizo ese sonido, y quizás también podría preguntar quién fue visto cerca del green a las 8:10. Ella sonrió suavemente. Después de todo, si alguien estaba creando un eco falso, habría tenido que estar en algún lugar cercano para hacerlo. La mañana amaneció clara y brillante, con esa particular calidad de luz que sigue a una tarde brumosa. La señorita Marple se había levantado temprano, como era su costumbre, y después de un desayuno de tostadas y mermelada se había dirigido al pueblo verde con una cesta sobre su brazo. Para el observador casual, ella era simplemente una señora mayor tomando su paseo matutino, tal vez con la intención de llamar a uno de sus vecinos. Solo quienes la conocían bien podrían haber notado la particular agudeza de su mirada mientras se acercaba a la zona acordonada alrededor del pozo. El inspector Slack ya estaba allí, junto con el agente Polk y el doctor Haydock. Tenían la tapa de madera completamente levantada, y Slack estaba mirando hacia las profundidades del pozo con una expresión de concentración determinada. «Buenos días, caballeros», dijo la señorita Marple agradablemente. «Espero no estar entrometiéndome. Me preguntaba si habían descubierto algo de interés». Slack se enderezó, claramente dividido entre la irritación por su presencia y un respeto a regañadientes por sus observaciones de la noche anterior. «Nada todavía, señorita Marple, aunque admito que lo del ping me tiene desconcertado. No veo nada inusual ahí abajo. Quizás», sugirió amablemente la señorita Marple, «podríamos examinar el mecanismo en sí. El sinfín y el trinquete, ya saben».
A veces, las pistas más reveladoras no están escondidas en absoluto, sino simplemente pasadas por alto porque parecen tan ordinarias. Se acercó al borde del pozo, y sus ojos se posaron en el centavo que todavía yacía en el borde de piedra, donde lo había notado la noche anterior. Con un movimiento delicado, lo recogió y le dio la vuelta entre sus dedos enguantados. «¡Qué curioso!», murmuró. «¿Qué lo es?», preguntó el doctor Haddock, mirando por encima de su hombro. «Este centavo ha sido deliberadamente muescado. Mire aquí, a lo largo del borde. Alguien ha hecho una pequeña ranura en él. Y hay algo más». Lo acercó a su cara y luego lo olió delicadamente. «Betún para botas, creo. Solo el rastro más leve en la porción de la muesca». Slack tomó el centavo de ella y lo examinó con considerablemente menos delicadeza. ¿Por qué alguien pondría betún en un centavo? Excelente pregunta, inspector. Quizás, si examinamos el mecanismo sin fin, podríamos encontrar una respuesta. El sinfín era un asunto sencillo, como tales cosas generalmente lo son. Un tambor de madera enrollado con cuerda, un mango para girar y un mecanismo de trinquete con su pieza para evitar que el tambor gire hacia atrás una vez que se aplicara el peso. Fue este trinquete lo que ahora atrajo la especial atención de la señorita Marple. «Señor Reeve», llamó a través del green, donde Jacob estaba de pie a una distancia respetuosa, claramente dividido entre su deber como alcaide y su renuencia a acercarse a la escena de la tragedia. «¿Sería tan amable de demostrarme cómo funciona el trinquete?». Jacob se acercó lentamente, con su curtido cabello, cara preocupada. «Es bastante simple, señorita Marple. El poste aquí cae en los dientes de la rueda, ¿ves? Mantiene el tambor de correr libremente cuando hay peso en el cubo. Si quieres bajar el cubo, levantas el poste así», demostró, levantando el pequeño metal, pestillo que sujetaba el trinquete en su lugar. «Un momento, por favor, señor Reeve. No se mueva todavía». Allí, en la nariz del poste, había una pequeña mancha oscura de sustancia. La señorita Marple produjo un limpio pañuelo de su bolso y lo tocó con cuidado. Cuando lo retiró, una leve marca negra apareció en el lino blanco. «Betún para botas otra vez», dijo en voz baja. «Qué muy interesante». Ella dirigió su atención al trinquete, a los dientes mismos. La rueda de bronce estaba generalmente bien pulida, como se podría esperar de un custodio concienzudo como Jacob Reeve, pero uno en particular mostraba algo inusual. Donde los demás eran uniformemente brillantes, este tenía una leve mancha de ennegrecimiento trabajada en su esquina, y al lado un pequeño rasguño brillante que sugería impacto reciente. «Inspector», dijo la señorita Marple, «me pregunto si sería tan bueno de guardar este centavo para mí. Sosténgalo al borde, por favor, con la parte dentada hacia abajo». Slack hizo lo que le pidieron, luciendo desconcertado. «Ahora, si lo colocara con cuidado entre dos de los dientes del trinquete, sí, justo ahí donde está el ennegrecimiento visible». El centavo sostenido en el borde, con su parte dentada, se deslizó hacia abajo cuidadosamente en el espacio entre dos dientes. La muesca se enganchó contra el metal y la moneda se mantuvo firme. «Dios mío», Dr. Haddock respiró. «Encaja perfectamente». «En efecto, así es», asintió la señorita Marple. «Y si uno se untara betún para botas en el borde dentado, se mantendría incluso más seguro, ¿no? La fricción del betún contra un diente de metal evitaría el deslizamiento, pero también dejaría rastros, una mancha en el diente donde estaba encajado y otra en la pata cuando alguien lo levantó». «¿Pero por qué?», preguntó Slack. «¿Qué sería el punto de meter un centavo en el trinquete?». «Déjeme mostrarle», dijo la señorita Marple. «Señor Reeve, si fuera tan amable como para dar cuerda a la manivela hasta que el tambor esté casi equilibrado, es decir, hasta que el peso del cubo apenas se sostenga por el trinquete». Jacob, cada vez más perturbado, hizo lo que ella pidió. El viento crujió levemente mientras el tambor giró. «Ahora», dijo la señorita Marple, «imagínese que alguien calzara este centavo en el diente del trinquete, sujetando el tambor un nivel más allá de su equilibrio natural. El freno descansaría contra el centavo en lugar de caer completamente en el diente. Todo el mecanismo sería mantenido en tensión con un asa deseando volar hacia atrás». Ella hizo una pausa, dejando que la implicación se asentara, y luego continuó en voz baja. «Imagínese. El señor Dilling llega al pozo después de oscuro. Tiene su llave, abre el candado y levanta la tapa ligeramente. Se inclina, quizá curioso por las ganancias del día, y siendo un hombre cuidadoso, quizás un hombre sospechoso, se acerca y levanta el poste solo para comprobar, entiende, solo para estar seguro de que el mecanismo está correctamente asegurado.
El rostro del doctor Haydock se había puesto pálido. El centavo volaría libre, precisamente, y el mango giraría hacia atrás con fuerza considerable. La superficie plana de madera golpearía a cualquiera que se inclinara sobre el pozo directamente en la cabeza. Un pesado golpe, como usted mismo observó, y luego la desafortunada víctima caería hacia adelante, dentro del pozo. Hubo un largo momento de silencio. En algún lugar al otro lado del verde, un mirlo cantó su canción matutina, ajeno a la sombría reconstrucción. Slack se aclaró la garganta. ¿Está diciendo que fue deliberado, premeditado? Digo, respondió la señorita Marple, envolviendo cuidadosamente el centavo en su pañuelo, que este acuerdo no se habría producido por accidente. Alguien limó esa muesca, alguien aplicó betún para botas para mejorar su agarre, alguien lo colocó precisamente en el diente de Trinquete y ajustó el viento para crear una trampa. Una trampa muy inteligente, inspector, disfrazada como un accidente. ¿Pero quién? El agente Pulk estalló. ¿Quién sabría de mecanismos de viento y trinquetes y demás? La señorita Marple sonrió amablemente. Eso, agente, es precisamente la pregunta que debemos responder. Aunque sospecho que cualquiera que haya vivido en un pueblo con un pozo que funcionaba tendría conocimientos suficientes. Estos mecanismos no son complicados, son simplemente domésticos y, por lo tanto, pasados por alto. Ahora, inspector, le sugiero que examine el interior del pozo con cuidado. Tengo la sospecha de que puede encontrar algo más de interés debajo de la boca. Se movió hacia el borde del pozo y miró hacia abajo en la garganta sombría. Sí, dijo después de un momento, justo ahí, a unos 7,5 centímetros por debajo del borde. ¿Ve esa marca circular en la piedra? Un roce como si algo metálico hubiera descansado brevemente allí y luego se hubiera alejado. Me pregunto qué podría haber sido y para qué sirvió. A media mañana se había reunido una pequeña multitud a una distancia discreta del pozo, atraídos por esa irresistible curiosidad que acompaña a cualquier actividad inusual en un pueblo tranquilo. La señora Price, desde la oficina de correos, se quedó susurrando con la señorita Arnold, mientras varios niños habían abandonado sus actividades matutinas para observar los procedimientos con los ojos muy abiertos. La señorita Marple había solicitado un pequeño espejo de mano de su bolso y ahora lo inclinaba con cuidado para captar la luz del sol y dirigirla hacia la garganta del pozo. Inspector Slack, que inicialmente había considerado esta actividad con un escepticismo apenas disimulado, se encontró inclinándose hacia adelante con genuino interés. Allí, dijo la señorita Marple, ajustando el ángulo ligeramente. ¿Lo ve, doctor Haydock? Esa marca circular que mencioné, justo debajo del borde, en la pared interior. El médico entrecerró los ojos. Por George, sí. Parece que algo colgó allí, luego raspó, dejando las piedras más claras en un círculo perfecto, como si la superficie hubiera sido asaltada. Así es. Y ahora, señores, creo que debemos dirigir nuestra atención a la cuestión del sonido que escuchó el joven Tom. Si recuerda, informó haber oído un sonido distinto, un ping seguido de un chapoteo, a las 5:10. Pero no hay placa de timbre, el agente Pulk se opuso. El señor Reeve la retiró ayer por la mañana. Exactamente mi punto, agente. No hay placa de timbre, y todavía un ping. ¿Deberíamos hacer un pequeño experimento? De su espacioso bolso, la señorita Marple produjo un centavo, no el que tenía muescas, que ahora estaba cuidadosamente envuelto en su pañuelo, sino un penique ordinario. Señor Reeve, ¿podría contarnos aproximadamente qué tan alto está el agua en su nivel actual? Jacob, que había estado observando los procedimientos con el aire de un hombre que presencia el desenlace de su mundo ordenado, aclaró su garganta. A unos 16 pies de profundidad, señorita Marple. Hemos tenido buenas lluvias este verano. El agua está más alta de lo habitual para finales de agosto. Gracias. Ahora, observe con atención, por favor. La señorita Marple sostuvo el penique a la altura de su mano sobre la boca del pozo y lo soltó. La moneda cayó, rodando en el rayo de sol, y desapareció hacia la oscuridad de abajo. Después de un momento se escuchó un suave y sordo sonido, no exactamente un chapoteo, sino un plop apagado, sin nada destacable. Verá, dijo la señorita Marple, con el agua tan alta y sin placa de timbre para golpear, una moneda hace muy poco ruido en absoluto. Ciertamente no el ping claro que Tom describió. El sonido sería absorbido por el agua, particularmente en esta época del año cuando no hay cámara de eco entre la superficie del agua y donde una vez colgó la placa del timbre. Slack frunció el ceño. Entonces el niño estaba equivocado sobre lo que oyó. Al contrario, inspector,
dijo la señorita Marple. Creo que Tom escuchó exactamente lo que dijo, un ping y luego un chapoteo. Dos sonidos distintos. La pregunta es, ¿qué hizo el ping, si no fue una moneda golpeando el plato del timbre? Se giró para mirar al pequeño grupo, sus ojos brillaban con esa inteligencia particular que siempre le recordaba al Dr. Haydock a un pájaro observando algo de interés. Sugiero que el ping vino de algo metálico golpeando la piedra de la garganta del pozo, algo que colgaba justo dentro del borde, aproximadamente donde observamos esa marca circular de desgaste. Algo que podría tintinear contra el muro de piedra y producir exactamente el tipo de nota alta y clara que Tom escuchó. ¿Pero qué? Preguntó el Dr. Haydock. ¿Y cómo llegó allí? Eso aún no puedo decirlo con certeza, aunque tengo mis sospechas. En cuanto al cómo, eso es bastante más interesante. Verá, si uno quisiera crear una falsa impresión de la hora de la muerte, habría que producir evidencia de que el señor Dilling estaba vivo y dejando caer monedas en el pozo a las 5:10, cuando en realidad había muerto casi 2 horas antes. El ping que escuchó el joven Tom fue destinado a simular la caída de una moneda. Tenía como objetivo ubicar la hora de la muerte firmemente a las 10 en lugar de las 8. Las implicaciones flotaban en el aire como niebla matutina que apenas comenzaba a disiparse. Lady Bantry, que se había unido a la multitud y se abrió paso hasta el frente con esa aristocrática indiferencia por la propiedad que la señorita Marple, en secreto, bastante admiraba, habló. Pero Jane, ¿cómo podría alguien hacer un ping a las 10 si no estuviera de pie junto al pozo? Seguramente lo habrían visto. Excelente pregunta, Dolly. Quizás no de pie junto al pozo, pero sí lo suficientemente cerca para crear el sonido y lo suficientemente lejos para evitar ser observado. El verde es bastante abierto, pero hay lugares para esconderse. El seto detrás del pozo, por ejemplo. El rostro de Jacob Reeve había pasado de preocupado a completamente alarmado. Señorita Marple, ¿está sugiriendo que alguien se paró en el seto a las 10 y de alguna manera hizo ese ruido? ¿Pero cómo? ¿Y por qué estarían allí si no fuera para hacer travesuras? Sugiero, dijo la señorita Marple con cuidado, que alguien pudo haber dispuesto las cosas de manera que un objeto metálico colgara justo dentro de la boca del pozo en un hilo o cuerda muy fino. En la hora señalada, esta persona sacó el hilo de su lugar de escondite, haciendo que el objeto golpee la piedra y produzca el ping. El objeto caería luego al agua, produciendo el chapoteo. Sencillo, doméstico y muy eficaz. La expresión de Slack había pasado del escepticismo a la triste determinación. Bien, entonces, agente Pulk, quiero ese erizo detrás del pozo examinado pulgada por pulgada. Busque cualquier señal de alguien de pie allí, ramas rotas, huellas, cualquier cosa. Y compruebe el cofre de la vicaría para ese plato del timbre. Quiero verlo con mis propios ojos. La placa del timbre estará allí, inspector, dijo la señorita Marple. No tengo duda de eso. Lo que debemos buscar es algo más. Algo pequeño y ligero que haría un buen sonido de ping. Una pequeña tapa de lata, quizás, o un botón de metal, algo que podría conseguirse fácilmente y no se echaría en falta. Hizo una pausa y observó al agente Pulk apresurarse hacia el seto. Hay algo más que debemos considerar, continuó. La persona que organizó este elaborado engaño debió haber sabido sobre el mecanismo de los pozos. Debió de saber que Tom Petty habitualmente pasaba en bicicleta en ese momento, porque su abuela insiste en que estaría en casa a las 10. Debió conocer los hábitos del pueblo, las rutinas de la gente. Esto no fue obra de un extraño, caballeros. Esto fue hecho por alguien que vive entre nosotros. El Dr. Haddock asintió lentamente. Alguien con acceso a betún para botas, una lima y tiempo suficiente para preparar la trampa. Alguien que pudiera moverse por el pueblo sin llamar la atención. Precisamente, dijo la señorita Marple. Y alguien que tenía una razón para desear al señor Dilling muerto, una razón lo suficientemente fuerte como para planificar y ejecutar un asesinato bastante inteligente, y luego crear una elaborada falsa pista para desviar la investigación. Desde el seto, el agente Pulk gritó, su voz se escuchó a través del verde con emoción. Inspector, encontré algo. ¿Querrá ver esto? El grupo se movió como uno solo hacia el hueco detrás del pozo. Allí, atrapado en una rama espinosa, quizás a 4 pies del suelo, había un solo hilo blanco. Era fino, del tipo que se usa para prendas delicadas o trabajos de costura, y parecía estar bajo tensión, como si hubiera sido tirado y luego roto o cortado. Y en una ramita, justo al lado, casi invisible a menos que uno supiera qué buscar, había una pequeña mancha de cera amarillenta. La señorita Marple sonrió, aunque no había ningún placer en ello. Ahí está su prueba,
dijo suavemente, inspector. Alguien estuvo aquí a las 10 anoche tirando de un hilo. La cera lo mantuvo en su lugar hasta el momento designado. Un mecanismo muy simple, en realidad, pero bastante efectivo. El descubrimiento del hilo había transformado el enfoque del inspector Slack en la investigación. Donde antes se había inclinado hacia la cómoda conclusión de una muerte accidental, ahora mostraba la tenacidad de un terrier con una rata. Al mediodía, se había establecido en el estudio de la casa del vicario y estaba llevando a cabo una serie de entrevistas en las que participaba todo el pueblo, en un estado de especulación nerviosa. La señorita Marple, que había sido invitada a permanecer, se sentó en la esquina con su tejido. Ella había descubierto a lo largo de los años que la gente tendía a hablar con más libertad cuando parecía estar ocupada con algo inocuo. El clic rítmico de sus agujas parecía tener un efecto calmante, aflojando las lenguas que de otro modo habrían permanecido en guardia. El señor Hart fue el primero en ser llamado. Entró con esa confianza fácil que lo marcaba como un hombre acostumbrado a tratar con funcionarios, aunque la señorita Marple detectó cierto cansancio en sus ojos. Señor Hart, comenzó Slack sin preámbulos. Entiendo que se describe a sí mismo como un numismático, un coleccionista de monedas. Es correcto, inspector. He estado recopilando desde hace unos 20 años. Es más que un hobby, en realidad. He publicado varios artículos sobre el tema. Y ayer por la tarde, estaba ayudando a la señorita Pratt a ordenar las monedas del fondo del pozo. Apenas estaba clasificando, inspector, solo echando un vistazo. Uno nunca sabe cuándo podría aparecer algo interesante. Una rara marca de acuñación, una variedad inusual. Por la mañana, la colección había sido colocada en una caja y la señorita Pratt tuvo la amabilidad de permitirme examinarlas antes de contarlas correctamente. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un momento. «Qué considerado de su parte», dijo. «¿Y encontró algo de interés, señor Hart?» Hart se volvió hacia ella, y su sonrisa fue su perdición. «Nada notable, me temo, señorita Marple. Céntimos comunes en su mayoría, unos pocos medios centavos. Nada que valga la pena. Ninguna muesca, si eso es lo que insinúa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La expresión de Hart no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Slack se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo sabría usted acerca del centavo con muesca, señor Hart? Los detalles no se han hecho públicos. ¿No se han hecho? Supongo que debí de haber escuchado a alguien mencionarlo esta mañana. Las noticias viajan rápido en un pueblo. El tono de Hart seguía siendo agradable, pero sus dedos se habían apretado en el ala del sombrero que sostenía en su regazo. Ya veo. ¿Y puede decirme dónde estaba anoche a las 10? En el autobús de las 8:40 a Kingham, inspector. Tenía un compañero coleccionista que vino a visitarme. Varias personas me vieron subir a bordo. La señora Pique me vendió el boleto ella misma. Slack tomó nota. Y esta mañana, señor Hart, temprano, antes de que comenzara la investigación, ¿estaba cerca del pozo? En absoluto. Solo regresé en el primer autobús a las 9:30 y fui directo a mi cabaña. Después de que Hart había sido despedido, Slack retiró una pequeña bolsa de pruebas. Dentro había una lima de bolsillo, del tipo que se usa para trabajos finos en metal. Encontré esto en el bolsillo de Hart, dijo en voz baja. Cuando lo presioné contra el centavo dentado, las ranuras encajaban perfectamente. ¿Y el olor?, preguntó la señorita Marple. Lo hizo, respondió Slack con delicadeza. El fuerte olor a betún para botas era inconfundible. Afirma que lo mantiene aceitado para evitar la oxidación, añadió. Muy conveniente explicación. Quizás demasiado conveniente, murmuró la señorita Marple. Aunque creo que no debemos apresurarnos, inspector. Una lima que coincide es circunstancial. Mucha gente guarda sus herramientas engrasadas, y el señor Hart estaba en el autobús en el momento crucial. Eso puede verificarse con bastante facilidad. En la forma en que sus dedos la agarraron, el bolso. Estaba vestida pulcramente con un traje gris que hablaba de medios modestos, cuidadosamente mantenido, y su cabello estaba organizado con la precisión que se puede esperar de alguien que se encontraba frente a un aula de jóvenes ojos críticos cada día. Señorita Pratt, comenzó el inspector Slack, señalando la silla frente a él. Gracias por venir. Tengo algunas preguntas sobre los acontecimientos de ayer. Por supuesto, inspector. ¿Puedo hacer algo para? ¿Necesita ayuda? Su voz era firme, pero no lo miró a los ojos. Usted gestionó el puesto del Pozo de los Deseos durante todo el día,
¿Lo entiendo bien? Sí, desde las 10 de la mañana hasta que cerró a las 6. Fue todo un éxito. Los niños disfrutaron haciendo sus deseos, y recaudamos una buena suma para el fondo del techo. Y después de que el puesto cerró, ¿qué hizo? Empaqué los materiales del stand y los devolví a la escuela. Luego volví para asegurarme de que todo estaba en orden en el pozo. El señor Dilling llegó justo cuando estaba terminando. Preguntó por el cartel, si estaba seguro. Le aseguré que lo estaba y seguí mi camino. ¿Qué hora era? Poco después de las 7, creo. Quizás un cuarto. Todavía había luz, pero el sol estaba bajando. Las agujas de la señorita Marple hicieron un suave clic. El señor Hart y la señorita Pratt, tengo entendido que él la ayudó con contar las monedas más temprano en el día. Lily se giró hacia ella y, por primera vez, un leve color apareció en sus mejillas. El señor Hart es coleccionista. Él se ofreció a examinar la colección de la mañana para cualquier cosa inusual. Parecía bastante inofensivo y era muy conocedor. La colección de la mañana, dijo Slack, consultando el libro mayor delante de él. 7 libras, 4 chelines y 2 peniques, una suma respetable, y sin embargo, veo aquí que ciertas entradas parecen haber sido enmendadas. Por ejemplo, señaló una línea donde la tinta era un poco más oscura, como si las cifras hubieran sido trazadas. A veces cometo errores en mi prisa, dijo Lily, aunque su voz se había vuelto ligeramente quebradiza. Es importante que las cuentas sean exactas. Las corrijo cuando es necesario. Por supuesto. Y la escritura a mano en estas correcciones parece algo diferente, más recta, quizás más deliberada que el guión habitual. Escribo con más cuidado cuando hago correcciones. Hay que estar seguro. Slack asintió lentamente. Señorita Pratt, ¿usted tiene una llave del candado del pozo? Por supuesto que no. Solo el señor Reeve y el señor Dilling tenían llaves. Siempre ha sido así. Y sin embargo, el señor Reeve mencionó algo interesante al agente Pulk esta mañana. Al parecer, hace unos meses usted hizo una copia de la llave del señor Dilling en grafito. Dijo algo sobre pedir un repuesto. Por primera vez, la compostura de Lily flaqueó. Eso fue por el comité de la iglesia. Discutimos tener llaves adicionales en caso de emergencia. El señor Dilling era a menudo difícil de prestar el suyo. El roce nunca se usó. Decidí no hacerlo. ¿Y dónde está ese roce ahora? No tengo idea. Descartado, creo. Fue hace meses. La señorita Marple se sentó con su tejido con deliberado cuidado. ¡Qué curioso! Verá, la señora Reeve encontró algo bastante interesante en su cesta de trabajo esta misma mañana. Un trozo de papel con un lazo de llave frotado sobre él y una mancha de betún para botas. Ella ha estado remendando el abrigo usado del señor Reeve, ¿entiende? Y el papel estaba metido dentro del bolsillo. Ella lo trajo a mi atención porque le pareció extraño. El color había desaparecido del rostro de Lily. No veo que tiene eso que ver conmigo. La señora Reeve hace reparaciones en varios hogares. La señorita Marple continuó con suavidad. Incluyendo el suyo, creo. Ella mencionó recoger una cesta de artículos de usted justo la semana pasada, una blusa con un desgarro en el puño y una falda que necesitaba dobladillo. Slack se inclinó hacia adelante. Señorita Pratt, ¿hizo usted una copia de la llave del señor Dilling? No hice tal cosa. Entonces no le importará si examinamos su cabaña, busque una llave que coincida con el candado. Las manos de Lily se retorcieron en su regazo. No tienen ese derecho. Tengo todo el derecho en una investigación de asesinato. La voz de Slack se había endurecido. Y no se equivoque, señorita Pratt, esto es asesinato. Alguien atascó ese trinquete. Alguien creó una línea de tiempo falsa con un hilo y un poco de metal. Alguien que conocía las rutinas del pueblo, que entendía el mecanismo de pozos, y que tenía ambos, oportunidad y medios. Y el motivo, añadió la señorita Marple en voz baja. Eso es quizás lo más importante. La pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien desearía que el señor Dilling muriera? Lily la miró bruscamente. Si alguien lo deseara muerto, tendría una buena razón. Era un ladrón, señorita Marple. Oh, nada tan grosero como entrar a robar en las casas. Se robó de los fondos de la iglesia, redondeaba sus gastos al chelín más cercano cuando el valor real eran peniques, reclamaba gastos de viaje que nunca se incurrieron. Documenté todo, aunque nadie quisiera escucharme. Mantuve registros durante meses, cada entrada sospechosa, cada afirmación inflada. Lo llevé al comité,
pero ellos dijeron que estaba siendo demasiado suspicaz. El señor Dilling había sido tesorero durante 15 años. ¿Quién era yo para insinuar cuestionar su integridad? Su voz se había elevado, la pasión rompiendo el cuidadoso control. ¿Y el señor Hart?, preguntó la señorita Marple, ¿cuál fue su papel en todo esto? La boca de Lily se estableció en una línea fina. Ella no dijo nada. Tal vez, sugirió la señorita Marple, el señor Hart también se estaba ayudando a sí mismo, clasificando las monedas, seleccionando las mejores, centavos viejos, marcas de acuñación inusuales, valiosas para un coleccionista más que su valor nominal. ¿Eso fue lo que descubrió, señorita Pratt? ¿Que ambos hombres estaban robando los deseos de los niños? Las lágrimas habían comenzado a rastrear las mejillas de Lily, aunque su voz permaneció firme. Se rió de mí. El señor Dilling se rió cuando lo confronté y dijo que debería ocuparme de mis sumas y dejar las cuentas a quienes lo entendieran, como si fuera un niño al que le dieran palmaditas en la cabeza y se despidiera. Slack se detuvo de repente. Agente Pulk, quiero que la cabaña de la señorita Pratt sea registrada. Busquen una llave, cualquier herramienta que se haya podido utilizar para limar metal y cualquier cosa que pueda haber contenido betún para botas. Además, vea si falta una pequeña tapa de lata en cualquier lugar, del tipo que se usa para hacer botes de pintura. Mientras Pulk salía apresuradamente, Lily permaneció sentada muy quieta. Me encantaba esa escuela, dijo en voz baja. Cada centavo que recaudamos se destinó a darles a esos niños algo mejor, un techo sólido, libros apropiados y calefacción en invierno. Y hombres como Dilling robaron de ellos sin pensarlo 2 veces. Robó de niños que llegaron a la escuela con zapatos desgastados y ropa remendada. Así que decidió darle una lección, dijo Slack sombríamente. Lily lo miró, con los ojos secos ahora, y en ellos la señorita Marple vio algo que ya había observado antes en los asesinos. No precisamente remordimiento, sino una terrible certeza de la justicia. Decidí, dijo Lily, que si el comité de la iglesia no actuaba, alguien tenía que hacerlo. El doctor Haddock había permanecido en silencio durante toda la entrevista con la señorita Pratt, pero ahora se levantó de su silla con una expresión preocupada. Era un hombre que se dedicaba a la evidencia física, a los hechos tangibles de muerte y heridas, y parecía incómodo con el territorio emocional que acababan de recorrer. Inspector, dijo en voz baja, antes de que sigamos adelante, hay ciertas observaciones médicas que deben revisarse, si me lo permite. Slack asintió brevemente. Adelante, doctor. Cuando examiné el cuerpo del señor Dilling por última vez en la tarde, noté que la cuerda que agarraba su hombro estaba seca. No húmeda, no mojada, sino completamente seca. Esto me pareció peculiar en ese momento, pero en la confusión, no lo seguí. La señorita Marple levantó la vista con interés. ¿Seca, dice usted? Aunque estaba parcialmente sumergido en el pozo. Precisamente. Si el cubo y la cuerda hubieran estado funcionando normalmente, si hubiera estado arrastrando el mecanismo, o si el tambor hubiera estado girando mientras caía, la cuerda habría estado mojada por el contacto con el agua. En cambio, estaba seca donde la sostenía. Solo las porciones que habían sido sumergidas después de caer eran las que estaban realmente mojadas. ¿Y el cubo en sí? Preguntó la señorita Marple. Limpio de cualquier baba fresca o hierba. Las paredes del pozo son naturalmente algo viscosas debajo de la línea de flotación, como uno esperaría. Sin embargo, el borde del cubo no mostró nada de transferencia reciente de dicho material. Fue como si el cubo hubiera estado allí, quieto, sin moverse hacia arriba ni hacia abajo en el agua. Slack frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo, doctor? Sugiero que la cuerda y el cubo estaban estacionarios cuando Dilling cayó. No los habían izado recientemente. El mecanismo no estaba en uso, lo cual se alinea perfectamente con la teoría de la señorita Marple sobre el penique encajado, una sola liberación violenta del mango, no un funcionamiento estable del sinfín. La señorita Marple asintió pensativa. Y había otro detalle, ¿no? ¿Una abolladura en el propio mango del sinfín? De hecho, se produjeron daños recientes en el lugar donde la madera topó con la mejilla de hierro del soporte del tambor, consistente con el mango liberado bajo tensión y golpeando el metal con una fuerza considerable. El tipo de impacto que solo ocurriría si el tambor hubiera sido enrollado más allá de su punto de equilibrio y luego de repente lo soltaran. Hizo una pausa y miró a cada uno de ellos por turno. Señores, señorita Marple, esto fue una trampa cuidadosamente construida. La cuerda seca demuestra que no fue un accidente durante el funcionamiento normal. El cubo limpio prueba que el tambor no estaba funcionando. Y la abolladura en el mango lo demuestra,
violencia en la liberación. El inspector Slack había estado tomando notas, pero ahora dejó el lápiz. Señor Reed, usted dijo que cerró el pozo a las 7. ¿Cuándo fue la última vez que usó el sinfín? ¿El cubo se vació por última vez? Jacob Reed, que había sido convocado de nuevo a la vicaría, se movió incómodo. No desde las 6, señor. Después de que el puesto se cerró, saqué el cubo para comprobar la cuerda. Estaba bien y el mecanismo funcionaba apropiadamente. Luego lo bajé de nuevo, bloqueé la tapa y me fui a casa a tomar el té. ¿Y la cuerda estaba seca entonces, cuando la cerró? Generalmente limpio el mango y el tambor, como siempre lo hago. Mantiene la madera de la pudrición. La cuerda se seca rápido. Suficiente con el clima de agosto. La señorita Marple, las agujas, habían recuperado su ritmo constante. Entonces, entre las 6, cuando el señor Reed lo dejó seguro, y las 8, cuando murió el señor Dilling, alguien debió haber accedido al pozo. Alguien con una llave o una copia de una. Hicieron girar el tambor hasta que salió el cubo. El peso apenas fue sostenido por el trinquete, luego encajé ese centavo con muescas para sujetarlo en su lugar. Una trampa mortal, dijo el doctor Haydock con gravedad. Lista y esperando. Pero requiriendo que la víctima haga una cosa específica, añadió la señorita Marple, tuvo que levantar el amigo. ¿Por qué haría eso el señor Dilling? ¿Qué le haría optar por el mecanismo? Hubo un momento de silencio. Luego Jacob habló, vacilante. Rogándote perdón, señorita Marple, pero cualquiera que quisiera echar un vistazo al pozo propiamente dicho necesitaría levantar al amigo para liberar el cubo un poco. La tapa cubre la mayor parte de la apertura, ya ve. Si quisiera mirar directamente hacia abajo, más allá del cubo, necesitaría bajarlo unos centímetros. Es algo natural que hacer, en realidad, si estuviera curioso por algo ahí abajo, o sospechando de algo, sugirió. Si el señor Dilling pensó que alguien podría haber manipulado las monedas, tal vez quisiera inspeccionar el cubo en sí, a ver si alguien había intentado sacarlo recaudado. Slack se quedó de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Así que nuestro asesino establece la trampa conociendo la naturaleza de Dilling, conociendo que regresará, sabiendo que estará sospechoso, sabiendo que levantará a ese amigo para comprobarlo. Es diabólico. Es metódico, corrigió suavemente la señorita Marple. Alguien estudió el mecanismo, practicó. Quizás alguien que entendió no solo cómo el torno funcionaba, sino cómo pensaba el señor Dilling, lo que haría cuando se enfrentara al pozo cerrado y sus propias sospechas. El agente Pulk apareció en la puerta, ligeramente sin aliento. Inspector, hemos registrado la casa de la señorita Pratt. Encontramos un pequeño archivo en su cajón de escritorio. Coincide con las marcas de ese centavo, y tiene betún para botas en su armario de limpieza. La mitad del pueblo tiene betún, dijo Slack con impaciencia. ¿Qué más? Una lata de pintura para carteles en su aula, señor. Tipo acuarela. Una de ellas falta la tapa. Y hay un carrete de hilo blanco en su cesta de costura, cosas muy parecidas a las que encontramos en el seto. También bastante común, murmuró Slack, aunque su expresión sugería que la acumulación de evidencia estaba contando su propia historia. Hay una cosa más, señor, continuó Pulk. Guardada en su escritorio, dentro de un libro de oraciones. Una lista de fechas y cantidades. Parece que estaba rastreando las reclamaciones de gastos del señor Dilling durante meses. Registros meticulosos, todos en su propia mano, y en la parte inferior, subrayado 2 veces, por los niños a los que les robó. La frase quedó suspendida en el aire como una acusación, o tal vez, pensó la señorita Marple, como una justificación. Ella no ha confesado el asesinato, dijo Slack simplemente. Solo documentaba los robos de Dilling y pensaba confrontarlo por ellos. Eso no es suficiente para acusarla. Entonces debemos reconstruir el crimen completamente, dijo la señorita Marple. Cada paso, cada pieza de evidencia. Nos dice, la cuerda seca indica que la trampa fue colocada sin probarla. La abolladura en el mango nos indica la fuerza de la liberación. El betún para botas en el penique nos dice que alguien se preparó con cuidado. Y el hilo blanco nos dice que alguien creó ese eco falso a las 10 para desviar nuestra investigación. Dejó su labor de punto y miró al inspector Slack con esos azules y suaves ojos que habían visto a través de tantos engaños a lo largo de los años. Hay un elemento que no hemos explorado completamente, inspector. El hilo en sí. Fue hallado bajo tensión, dijo usted, cuando el agente Pulk lo encontró. Eso significa que lo sacaron tenso en algún momento y luego se rompió o fue cortado.
Si la señorita Pratt tiró de ese hilo a las 10 para crear el falso eco, ¿dónde estaba parada? ¿Cuál era su coartada para ese momento? Slack consultó sus notas. Ella afirma que estaba en el salón de clases hasta las 9, luego caminó a casa por el camino verde. Varias personas la vieron salir de la escuela, pero nadie la notó específicamente entre las 9:30 y las 10. Un paseo por el verde la llevaría directamente más allá del pozo, observó la señorita Marple, y más allá del seto donde se anclaba el hilo. Una pausa momentánea, un tirón rápido en la oscuridad, y el hecho está hecho. La tapa chocaría contra la piedra y caería en el agua, y el joven Tom, en su bicicleta, oiría exactamente lo que reportó, ping y splash. El doctor Aydock asintió lentamente y arrojó una pequeña piedra. El salpicar secundario podría explicarse fácilmente, dijo. Simple, eficaz, y no requiere ningún equipo especial, más allá de lo que cualquier maestra de escuela tendría a mano. Necesitamos una confesión, dijo Slack rotundamente, o necesitamos colocarla en ese seto a las 10 con certeza. La prueba circunstancial no satisfará a un jurado, no para una mujer de su posición y reputación. La señorita Marple reanudó su labor de tejer, su expresión pensativa. Entonces, tal vez, deberíamos considerar qué otra evidencia podría existir. La tapa de lata, por ejemplo, cayó en el pozo. ¿Podría ser recuperada? ¿Y podría llevar alguna marca que la identifique como proveniente del salón de clases de la señorita Pratt? Vale la pena intentarlo, Slack estuvo de acuerdo. Pulk, que alguien drague el pozo, busque una pequeña tapa de lata, probablemente de un bote de pintura, y compruebe qué marcas usa la escuela. Cuando Pulk partió una vez más, la señorita Marple miró por la ventana hacia donde estaba el pozo. Se alzaba en el verde, inocente ahora bajo la luz del sol de la tarde. En algún lugar de esta maraña de hilos y monedas, trinquetes y ecos, yace la verdad completa. Y la verdad, como había aprendido hacía tiempo, siempre encontraba la forma de surgir, por muy bien que estuviera oculta. Las sombras de la tarde se estaban alargando para cuando la señorita Marple sugirió que volvieran al seto detrás del pozo. El inspector Slack se había inclinado a esperar los resultados de la operación de dragado del pozo, pero algo en la actitud de ella lo persuadió de que podría haber más descubrimientos que hacer. Verá, inspector, dijo mientras caminaban por el verde, el hilo no aparece simplemente en un seto por su propia voluntad. Alguien lo colocó allí con un propósito deliberado. Y si uno va a organizar algo tan preciso como un eco falso, hay que probarlo primero, hay que estar seguro de que el mecanismo funcionará. ¿Cree que el asesino practicó? Creo que cualquiera con sentido lo haría. Imaginar todo ese problema para poner la trampa, solo para que el hilo se rompiera o el sonido no se transmitiera. No, quien hizo esto habría querido certeza. Llegaron al hueco en el seto donde el agente Pulk había hecho su descubrimiento. El hilo blanco todavía colgaba de la rama espinosa, aunque ya había sido marcado con una pequeña bandera como evidencia. La señorita Marple sacó una lupa de su espacioso bolso y examinó el hilo apretado. Algodón fino, murmuró, del tipo que se usa para trabajos delicados de costura o dobladillos. Y mire aquí, donde está atrapado en la espina. El extremo está bastante deshilachado, como si se hubiera roto bajo tensión, en lugar de ser cortado. Ella se movió a lo largo del seto, mirando a través de las ramas hacia el pozo. Desde esta posición, uno tenía una visión clara de la boca del pozo, aunque el seto mismo proporcionaba un excelente ocultamiento de cualquiera que estuviera parado en el verde. El ángulo sería perfecto, observó. De pie justo aquí, en este hueco, y podría pasar una línea a través del pozo sin ser visto desde las cabañas. De noche, sin luna, estaría completamente invisible. El doctor Aydock, que los había acompañado, se agachó para examinar el suelo. Alguien estuvo aquí, seguramente. La hierba está presionada hacia abajo y hay una marca de desgaste en la tierra. Un zapato pequeño, diría yo. O un hombre con pies pequeños, dijo Slack, aunque sin convicción. La señorita Marple había encontrado la ramita con un poco de cera. La tocó con cuidado con un dedo enguantado. Cera de abejas, debería pensar. El tipo que uno usa para encerar hilo al coser cuero o para impermeabilizar. Sostendría el hilo en su lugar admirablemente, fijado a la ramita a la altura adecuada. Correr la línea a través del seto hasta el pozo, y ahí tiene su mecanismo. Un simple tirón a la hora señalada, y se crea su falsa evidencia. Ella se enderezó, quitándose una hoja de la falda. Pero hay algo más que debemos considerar. Este hilo iba desde aquí hasta el pozo, una distancia de quizá 20 pies. Eso es considerable, y necesitaría estar sujeto a algo en el otro extremo.
Algo que quedara colgado dentro de la boca del pozo y golpeara la piedra al tirar. La tapa de lata, dijo lentamente. Tiene que ser. En efecto. ¿Pero cómo estaba suspendida? Un hilo solo no sería lo suficientemente rígido para colocar una tapa de hojalata con precisión. Sería necesario que hubiera alguna manera de mantenerla colgada en el ángulo correcto, a la profundidad exacta. La señorita Marple se dirigió hacia el pozo, los dos hombres siguiéndola. Se arrodilló con cuidado en el borde y examinó la garganta de piedra una vez más. La marca circular de desgaste todavía era visible, un anillo pálido contra la piedra más oscura. Aquí, dijo, señalando con un dedo. ¿Lo ve? No solo desgaste, sino varias pequeñas hendiduras alrededor del círculo, como si algo con un borde áspero hubiera estado apoyado aquí y luego raspado al tirar. El borde de la tapa de hojalata, probablemente, sugirió el doctor Haydock. Sí, pero hay más. Mire estas pequeñas marcas aquí y aquí. Son muy tenues, pero sugieren que algo estaba encajado contra la piedra, no simplemente descansando, sino mantenido en su lugar con cierta tensión. Ella se sentó sobre sus talones, pensando. El hilo solo no podría hacer eso. Pero si la tapa de lata estuviera doblada, ligeramente curvada para agarrar el borde de la piedra, y el hilo pasara por un agujero en su centro, entonces tirar del hilo la liberaría y la haría golpear la piedra al caer. La curva del borde crearía ese pin distintivo contra la mampostería. Listo, admitió Slack a regañadientes. Diabólicamente inteligente. No diabólico, inspector, meramente doméstico. Todos estos son artículos del hogar, cosas que cualquier mujer tendría a mano. Una tapa de lata de un bote de pintura, hilo de algodón de una cesta de costura, un poco de cera de abejas, y el conocimiento de cómo el sonido se transporta a través de una plaza del pueblo por la noche. Fueron interrumpidos por el agente Pulk, que vino corriendo a través del verde con algo envuelto en su pañuelo. Lo encontré, señor, anunció, sin aliento. Me costó un poco hacerlo, pero lo sacamos desde abajo. Pequeña tapa de hojalata, tal como dijo la señorita Marple. Él lo desenvolvió con cuidado. La tapa estaba quizás de 2 pulgadas de ancho, hecha de hojalata de acero, y su borde mostraba unas inconfundibles hematomas donde había golpeado la piedra. Más significativamente, había un pequeño agujero perforado a través de su centro, y el metal alrededor del borde se había doblado en una curva poco profunda. Pintura para carteles, Pulk añadió. La etiqueta todavía está parcialmente pegada. Marca Winsor & Newton, color azul cobalto. ¿Y la escuela usa pinturas de Winsor y Newton? La señorita Marple preguntó. En efecto, señorita Marple. Tengo un estante entero de ellos en el armario de arte. Y hay una lata de cobalto azul sin tapa. Slack tomó la tapa de la lata y la examinó de cerca. La evidencia era condenatoria en su simplicidad, orificio de rosca, borde doblado, tamaño adecuado para producir un tono de llamada claro contra piedra, y de la propia escuela de la señorita Pratt. Tendremos que interrogarla de nuevo, dijo. Esto la pone en la escena, no hay duda. Pero quiero entender primero la imagen completa. Señorita Marple, guíeme paso a paso. La señorita Marple se levantó, aceptando la ofrenda del doctor Haydock, que le ofreció la mano. Se quedó parada un momento, mirando a través del verde hacia el edificio escolar, sus ventanas doradas en el sol del final de la tarde. Muy bien, dijo en voz baja. Vamos. Supongamos que la señorita Pratt, habiendo descubierto los robos del señor Dilling, y habiendo sido rechazada cuando los informó, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ella es una mujer inteligente, metódica, acostumbrada a planificar lecciones y manejar niños. Ella abordaría esto como abordaría cualquier problema que requiriera una solución. Ella empezó a caminar lentamente hacia la escuela, los demás la siguieron. Primero, hace una copia de la llave. Ella ya tiene un grafito de rosaduras de hace meses. Quizás lo lleva a un cerrajero en otro pueblo, alegando que perdió su llave. O quizás ella misma presente uno. Las maestras de escuela a menudo tienen acceso a herramientas sencillas, limas de metal para afilar brújulas, ese tipo de cosas. Llegaron a la escuela. Por las ventanas podían ver las ordenadas filas de escritorios, el cuadro del alfabeto en la pared, los suministros de arte en sus estantes. A continuación, estudia el mecanismo sin viento. Jacob Reeve está orgulloso de eso. Bueno, él lo explicaría felizmente a cualquiera que preguntara. Ella aprende sobre el trinquete, el poste, cómo se mantiene la tensión. Selecciona un centavo de la colecta matinal, archiva una muesca en él, aplica betún para botas para que agarre. Ella lo prueba quizás cuando nadie está mirando,
se asegura de que aguante. La señorita Marple se detuvo en la entrada de la escuela. Entonces viene la parte más inteligente. Ella sabe que el doctor Haddock estimará el tiempo de la muerte. Necesita crear dudas para sugerir que el señor Dilling vivió mucho más tarde de lo que realmente fue. Ella piensa en el joven Tom Peta, que pasa en bicicleta a las 10 cada noche. Piensa en la vieja placa de timbre retirada por seguridad. Piensa en cómo se transmite el sonido, y crea su falso eco. Slack terminó, precisamente. En la tarde fatídica, después de que todo está cerrado, ella va al pozo con su llave copiada. Coloca la trampa con el centavo encajado, ordena su hilo desde el seto hasta el pozo, con la tapa de hojalata doblada posicionada para crear ese distintivo ping. Luego va al aula, establece que ella está allí, y luego camina a casa por el verde. A las 10, se detiene en el seto, tira del hilo, y crea el sonido que Tom escucha. Simple, eficaz y devastadoramente inteligente. El doctor Haddock sacudió su cabeza lentamente. Todo por los niños que enseñaba. Todo porque Dilling robó del fondo del techo. Todo porque, la señorita Marple corrigió suavemente, colocó su propio juicio por encima de la ley. Eso es siempre peligroso, doctor, por justa que sea la causa. La tarde se había asentado sobre Santa María. Para cuando el inspector Slack reanudó su investigación en la vicaría, las lámparas estaban encendidas, proyectando charcos de luz cálida en el estudio, mientras las ventanas reflejaban la oscuridad afuera. Era el tipo de escena que podría haber sido acogedora bajo otras circunstancias, pero esta noche había una tensión en el aire que ninguna cantidad de luz de lámpara podía disipar. La señorita Marple había tomado su asiento habitual en la esquina, aunque su tejido yacía intacto en su regazo. Tenía la mirada de alguien esperando un lunar de mezclilla, aunque si lo anticipaba con satisfacción o tristeza era difícil de decir. El inspector Slack había dispuesto a hablar con cada uno de los principales una vez más, esta vez con el beneficio de la evidencia física ahora reunida en el escritorio del vicerrector, el penique mellado en su bolsa de pruebas, la tapa de hojalata con su agujero revelador y borde doblado, el carrete de hilo blanco de la cesta de costura de la señorita Pratt, una muestra de betún para botas de su armario de limpieza, y el archivo del cajón de su escritorio, con sus ranuras que coincidían perfectamente con la muesca en el centavo. Jacob Reed fue llamado primero, mirando demacrado y mayor que su edad. Los acontecimientos lo habían sacudido profundamente y giró su gorra entre sus callosas manos. Señor Reed, comenzó Slack, no sin amabilidad, necesito verificar sus movimientos en la tarde fatídica. ¿Dijo que cerró el pozo a las 7? Sí, señor, tal como lo he hecho todos los años. Lo cerré bien y me fui a casa con Marta. ¿Y se quedó en casa desde ese tiempo hasta que fue llamado al verde a las 8:25? Así es, señor. Tuvimos nuestro té, escuchamos la radio. Las noticias de la BBC estaban como siempre. Marta lo confirmará. ¿A qué hora comienzan las noticias? A las 8, señor. Nunca nos las perdemos. La señorita Marple miró hacia arriba. ¿Y oyó el grito a las 8:15, señor Reed, mientras las noticias seguían transmitiendo? Jacob dudó. Bueno, ahora que lo menciona, señorita Marple, podría haber sido justo después de que las noticias habían terminado, creo. Marta estaba limpiando las cosas del té. Eso pondría ya casi las 8:30, ¿no? De hecho, lo haría. Entonces, tiene una coartada sólida para el momento de la muerte, presenciada por su esposa y corroborada por el horario de la BBC. Gracias, señor Reed. Después de que Jacob fue despedido, aliviado, Ned Booker entró. Llevaba consigo el ligero olor a alquitrán y heno, y su expresión sugería que consideraba todo este procedimiento una pérdida de su valioso tiempo. Señor Booker, dijo Slack, usted dijo que estuvo en el Hare and Hounds desde las 9 en adelante. ¿Alguien puede verificar esto? La mitad del pueblo estaba allí, ¿no? Bill Wright, Tom Spencer, el viejo Davis del molino. Estábamos jugando a los dardos hasta la hora de cierre. Puede preguntar a cualquiera de ellos. Y antes de las 9. A casa, como dije, cuidando mi ganado. Al ganado no le importan las investigaciones de asesinatos, necesitan ser alimentados de todas formas. ¿Había alguien con usted para confirmar esto? El rostro de Booker se ensombreció. Vivo solo, inspector. Lo he hecho desde que mi madre falleció. Pero si está sugiriendo que tuve algo que ver con la muerte de Dilling, está ladrando al árbol equivocado. Puede que le hubiera deseado mal al hombre, pero desear y hacer son asuntos diferentes. La señorita Marple habló suavemente,
Señor Booker, cuando dibuja agua del pozo para su ganado, ¿alguna vez ajustó el mecanismo sin cuerda? ¿Levantó al compañero para controlar el descenso? Claro que sí. Cualquier tonto sabe cómo trabajar un viento sin cuerda. Pero no lo he usado en semanas, no desde que Dilling me amenazó con denunciarme. He estado usando el abrevadero en Meadow Farm. El viejo Jenkins no se molesta, siempre y cuando le ayude con el heno en la época de la cosecha. Después de que Booker se hubo ido, todavía irradiando indignación, Slack tomó nota. Tenía una coartada sólida para las 9 en adelante, pero antes estaba solo. Aún así, sin una llave para el candado, no pudo haber puesto la trampa. A menos que haya forzado la cerradura, sugirió el doctor Haddock. No hay señales de eso. El mecanismo estaba intacto, se abrió con llave, lo que nos lleva a nuestro otro poseedor de llaves. La señorita Lily Pratt entró con la cabeza en alto, aunque su rostro estaba pálido bajo la luz de la lámpara. Había cambiado su traje gris por un vestido oscuro que parecía casi de luto en su severidad. Se sentó sin que nadie se lo pidiera, con las manos juntas remilgadamente en su regazo. Señorita Pratt, comenzó Slack, su tono formal, hemos reunido ciertas pruebas que requieren explicación. Esta tapa de hojalata fue recuperada del pozo. Coincide con una tapa faltante de su aula. Este hilo combina con el de su cesta de costura. Este archivo fue encontrado en su escritorio y sus ranuras coincidían con la muesca en este penique. ¿Qué tiene que decir? Lily miró cada artículo por turno, su expresión inmutable. Cuando habló, su voz era firme. Ya le dije que documenté los robos del señor Dilling. Ya le dije que lo confronté por ello. No he confesado el asesinato, sin embargo. Entonces explique estos elementos. La tapa de lata podría haber sido tomada por alguno de los niños. Siempre están pidiendo prestadas cosas para sus proyectos. El hilo es algodón ordinario, disponible en cualquier tienda. El archivo es una herramienta estándar que uso para afilar las puntas de la brújula. Y el penique, bueno, cualquiera podría haber presentado una muesca en 1 centavo por cualquier número de razones. ¿Y el betún para botas encontrado en su armario de limpieza? Yo limpio mis botas, inspector. ¿Es eso ahora una prueba de asesinato? La señorita Marple dejó de lado su tejido y se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita Pratt, ¿podría decirnos dónde estaba a las 10 de anoche? Usted mencionó caminar a casa desde la escuela. ¿Pasó por el pozo? Por primera vez, la compostura de Lily flaqueó. Puedo haberlo hecho. El camino a través del verde es la ruta más directa a mi cabaña. ¿Hizo alguna pausa durante su caminata? No recuerdo. Estaba oscuro y estaba cansada, después de un largo día. Verá, señorita Pratt, dijo suavemente la señorita Marple, el joven Tom Petty escuchó un sonido muy característico a las 10:05, un ping, seguido de un chapoteo. Tenemos establecido que este sonido no pudo provenir de una moneda que cayera de forma natural en el pozo. Requirió algún mecanismo, algún arreglo deliberado. La tapa de hojalata doblada que se encuentra en el fondo del pozo produciría exactamente ese sonido si se tiraba contra la garganta de piedra. Y luego soltó las manos de Lily. Se apretó en su regazo, pero ella no dijo nada. El hilo que encontramos en el seto, señorita Marple, continuó, había estado bajo tensión. Se rompió al tirar, dejando el extremo deshilachado, descubrimos. Alguien se paró en ese seto a las 10 y tiró de un hilo que corría hacia el pozo, causando que la tapa de hojalata golpeara la piedra y cayera. Ese alguien creó un eco falso para engañar a la investigación y sugerir que el señor Dilling estaba vivo a las 10, cuando, de hecho, había muerto 2 horas antes. ¿Puedes demostrar que fui yo? La voz de Lily era apenas un susurro. Podemos demostrarlo. La tapa de lata vino de tu escuela. Podemos demostrar que tenías las herramientas y materiales necesarios. Podemos demostrar que tenías motivo y oportunidad. Podemos demostrar que hiciste una copia de la llave. Lo que no se puede probar, a menos que nos digas, es exactamente cuando pusiste la trampa y exactamente dónde estabas a las 10 de la noche anterior. Hubo un largo silencio. Afuera, un búho llamó a través del verde, su voz solitaria en la oscuridad. Finalmente, Lily habló. Estaba en el seto. Tiré del hilo. Creé el eco. Su voz era plana, sin emociones. Pero no me propuse matarlo. Yo quería asustarlo, hacerle creer que alguien estaba mirando. Pensé que, si él creía que alguien sabía sobre sus robos, podría parar. ¿Estás diciendo que fue un accidente el centavo atascado? Dijo. No sé qué pasó.
Quizás enrollé el tambor demasiado fuerte. Quizás se me cayó la moneda. Solo quería crear un sonido que lo alarmara cuando viniera para revisar el pozo. No tenía intención de que el mango lo golpeara. La señorita Marple, con expresión infinitamente triste. Pero sabías lo que un viento sin tensión haría, señorita Pratt. Sabías cómo funcionaba un trinquete, y sabías lo que pasaría cuando el señor Dilling levantara ese poste. El sol de la mañana ya estaba muy alto cuando todos se reunieron en el pozo para la demostración final. El inspector Slack había insistido en reconstruir el crimen en su totalidad, y la señorita Marple había estado de acuerdo. Era necesario, tanto para la acusación como para la comprensión de todos los interesados. El pueblo se había mantenido distancia respetuosa, aunque las caras observaban desde las ventanas de las cabañas, y algunos valientes se quedaron al borde del verde. La señorita Lily Pratt se paró entre dos agentes, su rostro sereno pero incoloro. Había pasado la noche en custodia, y la tensión se manifestaba en las sombras bajo sus ojos. Sin embargo, en ella permanecía esa cualidad de dignidad rígida que la había marcado toda su existencia, el porte de alguien que creyó, por muy equivocada que fuera, que la justicia justificaba sus acciones. La señorita Marple estaba de pie junto al pozo con el doctor Haydock, mientras el inspector Slack se posicionaba donde podía observar tanto el mecanismo como a la acusada. Jacob Brie había sido llamado para ayudar en la demostración, aunque el pobre hombre parecía como si prefiriera estar en cualquier otro lugar del mundo. Avanzaremos paso a paso, anunció Slack, su voz escuchándose a través del verde. Señorita Marple, si fuera tan amable de explicar el método mientras lo demostramos. La señorita Marple inclinó su cabeza. Parecía, como siempre, una señora mayor y gentil, preocupada por nada más serio que su tejido. Sin embargo, quienes la conocían reconocían la aguda inteligencia detrás de esos suaves ojos azules. El asesinato, comenzó en voz baja, se logró a través de dos mecanismos distintos actuando en concierto. El primero fue mecánico y violento. El segundo fue psicológico y sutil. Juntos crearon lo que parecía ser un simple accidente, pero fue, en realidad, una ejecución cuidadosamente planeada. Pulk, lleva a la señorita Pratt al coche. Mientras Lily era llevada lejos, con la cabeza todavía en alto, Lady Bantry se acercó para pararse junto a la señorita Marple. Observaron la pequeña procesión cruzar el verde hacia el vehículo policial que esperaba. Parece cruel, Jane, dijo Dolly en voz baja. Ella lo hizo por los niños. Dilling era un ladrón. Sí, lo era. Y tal vez, si ella hubiera persistido, si hubiera presentado sus pruebas a las autoridades competentes con paciencia y determinación, la justicia se habría atendido por los canales apropiados. Pero ella eligió convertirse en juez, jurado y verdugo. Esa es la tragedia, querida. No que Dilling muriera, sino que Lily Pratt creyera que tenía el derecho a matarlo. Se giró para mirar el pozo, ahora inocente bajo el sol de la mañana, con su guirnalda aún envuelta alrededor de la mampostería. Céntimos, ecos, pequeños hilos, murmuró, repitiendo sus palabras anteriores. Esas cosas domésticas tan fácilmente pasadas por alto, pero que cuentan la verdad cuando la gente no lo hace. Ven, Dolly, dijo finalmente la señorita Marple, tomando el brazo de su amiga. Vamos a casa. No hay nada más que hacer aquí. Se ha dicho la verdad, y la justicia debe seguir su curso. Caminaron lentamente por el verde, dos señoras mayores bajo el sol de la mañana, dejando atrás el pozo y sus secretos.